y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor, el verso 1 de Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, verso 1 dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. El verso 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos al monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino solo a Jesús. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo que sería aquellos de resucitará de los muertos. Oiga bien, verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca por mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Qué preciosa es la palabra del Señor, y como podemos leer del libro de Marcos capítulo 9, del verso 1 hacia adelante. El verso 1 es la culminación de pronto del mensaje que está cuando Jesús les está anunciando la muerte. O sea, el verso 1 que usted lee en el capítulo 9 es parte del verso 31 hasta el verso 38, de una continuación de lo que dice el capítulo 8, donde el Señor les anuncia su muerte a sus discípulos, donde les dice que era necesario, ¿verdad?, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucitar después de 3 días. Y ahí es donde Pedro, ¿verdad?, le reconviene, ahí donde Pedro le habla, pero el verso 1 del capítulo 9 de pronto es parte de lo que es el verso del capítulo 8. Por eso empieza diciendo: también les digo, de cierto os digo, que no hay alguno de los que están aquí que no gustará de la muerte hasta que haya visto el reino de Dios viniendo con poder. Y de pronto hay veces que se nos dificulta el poder leer de pronto lo que estamos leyendo o comprender lo que está leyendo, y ahí es donde aparece otra traducción de pronto para que nosotros podamos ir comprendiendo mejor y que podamos leer. Y por ejemplo, el verso 1 del capítulo 9 del libro de Marcos, dice el verso 1: Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Aquí ya entendemos un poquito más de lo que está diciendo. Les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. Y después de ahí viene
la transfiguración o Jesús se transforma. Lo dice la traducción en lenguaje actual y dice el verso 2, de la traducción en lenguaje actual de la versión que leímos. Dice: 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago, a Juan hasta el cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías, a Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estén aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo amado, yo lo amo mucho. Ustedes deben de obedecerlo. Enseguida miraron alrededor, ya no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron en secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús le respondió: eso es verdad. Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino y muchos lo trataron muy mal. Así se anuncia ya en la Biblia. Esto es hasta el verso número 13. Es en la traducción en lenguaje actual y por supuesto en la Biblia Reina Valera que usted tiene ahí también. Vamos a seguir adelante y vamos a leer el verso 14. Y el verso 14, el encabezado de su Biblia dice: Jesús sana a un muchacho. Eso es en la traducción en lenguaje actual. En la Biblia Reina Valera pues aparece: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Así es que vamos a seguir leyendo el verso 14. Y dice el verso 14: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondieron uno de la multitud: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Mira, qué tremendo y qué precioso. El Señor reprende a sus discípulos, les dice: oh generación incrédula.
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y enseguida ordena que le traigan a aquel muchacho. Y viene el padre con una necesidad. Una necesidad donde la impotencia, los recursos, no hacían más que ver cómo aquel espíritu dañaba a su hijo. Y no le da órdenes al Señor, sino que cuando el Señor le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le responde, Señor, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego. Está aquel hombre respondiéndole al Señor Jesús. Y seguramente en ese momento trae a su mente cuántas veces, porque muchas veces lo echa en el fuego. Cuántas veces seguramente de ir caminando con su niño, el niño se tiraba y como padre impotente, verlo que se tirara al fuego, que se tirara al agua. Y aquello casi lo mata, o queriéndolo matar. Yo creo que muchas veces cuando se tiraba al fuego, el padre daba su vida y lo sacaba. O en el agua, cuando estaba a punto de ahogarse, inmediatamente corría al padre. Y si estaba vivo era porque el padre de familia se preocupaba. Pero hay algo precioso que dice la palabra del Señor. Ese padre le dice al Señor Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. No le está exigiendo, no le está ordenando, le está diciendo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le responde al Padre, si puedes creer, al que cree todo le es posible. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a aquel hombre, el asunto no está en mí. Si tú crees, si tú puedes creer, para el que cree todo le es posible. Aquel hombre había venido, lo trajo a sus discípulos. Los discípulos no pudieron porque les faltó fe, les faltó creer que Dios podía hacer cosas maravillosas. Yo me recuerdo cuando empezaba en los caminos del Señor, a unos cuantos años de haberme convertido, había un hermano muy lindo, con una familia grande, y siempre en cierta manera hacía alarde, como que era un siervo usado, muy usado por el Señor. Y decía cosas que más que poner en alto el nombre del Señor, hacía jactancia de su persona. Que Dios bendiga mucho a este hermano, yo aprendí mucho. Pero un día le trajeron a la iglesia un paralítico. No era el pastor, no era uno de los predicadores, más sin embargo hablaba y decía. Y trajeron a una persona en silla de ruedas especialmente a él para que orara. Y oró por aquella persona que estaba en silla de ruedas.
y salió avergonzado. Y yo me pregunté qué pasó. Pero en realidad, cuando Dios hace un milagro, Dios no quiere ver tanto la fe del que predica, del que expone la palabra, porque es un trato personal. El que tenía la necesidad aquí en la escritura que estamos leyendo no eran los apóstoles. El que tenía la necesidad era el padre de familia. Y lo había traído a sus discípulos. Los discípulos no pudieron hacer nada. Y no pudieron hacer nada. No tanto el Señor les había dado autoridad, pero en el que el hombre venía confiando no eran sus discípulos. En el que el hombre venía confiando era en Jesús. Por eso cuando se arrima en Jesús, a Jesús le dice al Señor Jesús, pero si puedes hacer algo, verso 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si tú puedes creer, el asunto no está a mí como diciendo, yo tengo poder, pero tú crees que yo tengo poder. Por eso yo he aprendido algo de mi pastor siempre, que nos ha invitado, y yo mismo les digo a los hermanos, nunca pongas su mirada en el hombre, porque el hombre no es el que hace las cosas, el que lo hace es el Señor Jesús. El que lo hace es el Dios Todopoderoso, y para Él no hay cosa imposible. Si usted cree que Él murió, que fue sepultado, resucitó al tercer día y se levantó con poder y gloria, está en gloria y ha venido a morar en nuestros corazones, lo único que tenemos que hacer es venir, creerle al Señor, y Dios va a hacer. Dios no necesita de un hombre, lo que necesita es tu corazón, que le creas a Él directamente. La misma escritura dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso es importantísimo que leamos la palabra del Señor. Verso 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor le pregunta al hombre, si puedes creer, si tú crees. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándonos de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Sino con oración y ayuno. Qué hermosa es la palabra del Señor. Date cuenta en este día, cuando vayas a estar viendo, ahorita estamos en vivo, pero posiblemente estés viendo una retransmisión después. Lo que el Señor le pregunta a este padre de familia, ¿desde cuándo está así? Desde niño. Y muchas veces
El espíritu lo toma, lo arroja en el fuego, lo arroja en el agua, queriéndolo matar. Pero le dice aquel hombre al Señor algo tan precioso, algo tan especial. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. A lo que el Señor Jesús le responde: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Aquel hombre le dice: Señor, yo creo, pero si hubiera alguna duda, ayuda a mi incredulidad. Como diciendo: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Yo creo que puedes restaurar la vida de mi hijo. Yo creo, pero si hubiera alguna incredulidad, ayuda a mi incredulidad. Como diciendo: haz ese milagro, haz lo que te estoy pidiendo. Y aquel hombre recibió el milagro más grande de su vida, seguramente. Qué preciosa y qué hermosa es la palabra del Señor. Y perdóname porque yo no puedo leer la palabra del Señor sin sentir nada. Esa palabra está viva, hermano. Esa palabra cobra vida cuando la leemos. Y tiene enseñanzas tan preciosas, tan maravillosas. Si tú estás enfermo, estás en alguna necesidad, lo único que tienes que hacer de acuerdo a la palabra del Señor es creer. Lo único que tienes que hacer. El Señor Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El hombre respondió: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Si estás pasando por un problema, una necesidad, una enfermedad, nada más créele al Señor que Él va a hacer cosas maravillosas. Él puede hacer muchas cosas. Pero si podemos creer, para el que cree, todo le es posible. Muchas gracias porque estás ahí, porque fuiste conmigo en Marcos capítulo 9. Leímos del verso 1 hasta el verso 29, esperando que sea de bendición para tu vida. Y si Dios los permite, será hasta la próxima. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de YouTube: Una Voz que Clama en el Desierto, Su Majestad TV, y al canal personal de tu servidor, Los Pensamientos de Dios. Muchas bendiciones.